Bueno, amigos de nuestras redes sociales, usted está conectado en este momento con el mundo a través de esta plataforma que es la más importante en materia política. Pura política, como lo dijo Platón, pura política. Aquí usted va a ver las principales figuras de la política dominicana, de la economía, pero también puede usted encontrarse con un pelotero, con un artista también, porque esta es la plataforma denominada como Gilbert y más. Suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y usted se entere de todo lo que estamos tratando aquí en el día de hoy. Antes de iniciar con esta entrevista, con esta figura que tenemos, decirle a ustedes que ahí debajo de la pantalla usted va a tener el número de teléfono de ML Vestimentas. Dígase Martín López, que es quien nos pone así con este swing para que ustedes tengan un moreno feo, pero con por lo menos la gente puede pestañear y verlo. Así que ML Vestimentas 809 de la avenida Bolívar. Vamos a conversar hoy, señores, con Julio César de la Rosa Tiburcio. Es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Vamos a abordar diferentes temas. Pero no puede perderse la entrevista completa porque vienen revelaciones muy importantes. Don Julio César, bienvenido, hermano. Gracias, aquí saludamos así. Claro. Porque no, hoy tú eres el hombre que está en la mira de este programa. Gracias, te felicito por esta iniciativa, este nuevo proyecto que hace falta salgamos un poco de lo que de lo tradicional. Y entonces también se traiga a esta plataforma lo que son el abordaje de temas de interés nacional y de todos los sectores. Correcto. Julio César, vamos a entrar en materia inmediatamente con relación a muchos temas que tienen que ver con la sociedad civil. La gente nos para en la calle y nos pregunta, ¿qué pasa con la sociedad civil, incluyendo participación ciudadana? Caramba, que lo notan como un poco opaco ahora, no hay sometimiento de corrupción, de casos de corrupción, o es que están esperando a la sociedad civil que el gobierno salga para entonces hacer las investigaciones. ¿Qué pasa, Julio César, con eso? Bueno, mira, el trabajo de la sociedad civil o de las organizaciones. De las organizaciones, sí. Que se inscriben dentro del bloque de sociedad civil. Del bloque de sociedad civil que abordan el tema de la transparencia, corrupción, institucionalidad, en fin. Es notorio a partir de lo que son la producción de situaciones que se pueden inscribir en escándalos, en donde los medios de comunicación también participan. Claro. Sin embargo, el tema de sometimiento y eso, al momento, solamente la Alianza Dominicana contra la Corrupción, pues, lo venía produciendo. Escasos. Veo que ustedes están haciendo algunas cosas, sí. Efectivamente, siempre, de hecho, en esta administración, pues nosotros llevamos el caso del INAVIE. Y ustedes hicieron algo con el sector eléctrico también. Efectivamente, solicitando realización de auditorías, cuestionamientos, algunas acciones que nosotros consideramos son contrarios a la norma, como la liquidación de la CDE, exacto, el manejo irregular de un presupuesto asignado a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, hecho por el Ministerio de Energía y Minas. En fin, esa es la actuación de las organizaciones. ¿Se le hace caso a ustedes cuando hacen ese sometimiento a la justicia? ¿Realmente se acciona? ¿La justicia acciona cuando ustedes la mueven? Los resultados no se pueden exhibir como positivos, naturalmente. Porque el Ministerio Público tiene su agenda muy definida. Y si bien es cierto que hay una percepción de lucha contra la corrupción o de persecución de la corrupción, pues no se equipara a los resultados. Pocas sentencias firmes. El país tal vez registra 10 u 8 casos no muy de poco corrupción para evaluarlo. No, me refiero a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. O sea, sentencias firmes por casos de corrupción son pocas las que se pueden exhibir. ¿Hay justicia independiente? ¿Que ustedes observan eso, la sociedad civil? No, porque el tema de la justicia, cuando se habla de justicia independiente, tenemos que delimitar lo que es el Ministerio Público y de lo que es la judicatura.
de quien se ha hablado que se procura una independencia del Ministerio Público, lo que no es. No hay forma de que el Ministerio Público sea independiente si lo designa el presidente de la República No hay, entonces, a su máxima autoridad. No hay Ministerio Público independiente. La justicia, pues evidentemente, como es un tercero imparcial, eso es grave, que juzga lo que le lleven, pues tiene independencia porque toma decisiones que en muchas ocasiones perjudica a la administración central, o sea, sí, al Ejecutivo. Y por ello, cuando hablamos de justicia independiente, debemos circunscribirnos única y exclusivamente a la judicatura, no al Ministerio Público, porque muy probable, es poco probable que podamos ver que se someta a la acción de la justicia por parte del Ministerio Público a personas vinculadas en el gobierno de turno, no en este, no, en cualquier otro gobierno de turno. Julio César, ese tema de la corrupción, ¿ustedes observan que ha bajado el tema de los escándalos de corrupción en este gobierno o es porque no ha salido este gobierno? ¿Se ha hecho el trabajo realmente? ¿Este gobierno es menos corrupto que el pasado? Bueno, hacer esa valoración resulta poco probable. Sí. Primero, las gestiones se evalúan cuando terminan. Cuando terminan. No durante el desarrollo de la misma, porque puede comenzar mal y terminar bien, pero y viceversa. En el gobierno pasado los escándalos eran en el mismo gobierno. Efectivamente. Y como no se le ponía mucho caso, sí, pues evidentemente que pues ellos eran los dueños del play, de los peloteros. Estos se expandían. Ahora, la intención del presidente, con una serie de medidas que anunció, el hecho de nombrar como Procuradora General de la República a alguien que no era de su partido, sí, y que sí goza del reconocimiento de la sociedad. Correcto. Pues evidentemente eso ese sí fue un punto a favor. De la misma forma que la respuesta que le ha dado a algunos cuestionamientos que se han hecho. Por ejemplo, el fideicomiso de Punta Catalina, nosotros lo atacamos, sí, lo rectificó y finalmente terminó Punta Catalina en una empresa pública convertida por ley. De la misma forma que muchas decisiones que se han cuestionado, pues han sido rectificadas. Entonces, eso es sí una buena señal que eso, de cara a lo correcto que es el papel de la sociedad en sentido general, pues tiene resultados. Entonces, el tema del narcotráfico en República Dominicana, ya tenemos un candidato muerto en Ecuador, ya han salido los miembros de organizaciones de narcotráfico en Ecuador responsabilizándose ya. Aquí tenemos un Congreso que ha sido permeado, la Cámara de Diputados tenemos casi 10 personas vinculadas al tema del narcotráfico. ¿Estaríamos nosotros caminando hacia Ecuador porque el narcotráfico, por ejemplo, aquí en República Dominicana, no se había visto tanta gente vinculada al narcotráfico en el Congreso? No, yo creo que no. Y aspiramos a que la República Dominicana siga manteniendo sí el curso en el aspecto de la violencia electoral, que penosamente ha sido impactado Ecuador con la muerte del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que no solamente había sido frontal contra el expresidente Correa, sino también con el narcotráfico. Pues evidentemente que ya cuando un grupo al margen de la ley se atribuye pues este atentado, pues la situación es de mayor preocupación para las autoridades del Ecuador, así como los candidatos a las elecciones que deberán concurrir dentro de unos 10 días. Yo creo que están programadas las elecciones. Efectivamente, yo creo que la República Dominicana todavía conserva un clima. Efectivamente, porque como bien tú señalas, el número de congresistas vinculados al tema de lavado, de narcotráfico, es inferior. ¿Pudiera ser esto? Es un porcentaje muy ínfimo. ¿Pudiera ser esto, Julio César, por la presión que ejerce usted de la sociedad civil cuando aparece un caso que se pronuncian, la sociedad también lo rechaza? Esto evidentemente.
que esos cuestionamientos, esa alerta que Sí. mantiene las organizaciones de la sociedad civil, así como los medios de comunicación, en donde ustedes juegan un papel muy importante, pues contribuye a mantener alejado de las instituciones pues a personas vinculadas a el crimen organizado. Y cuando te digo que es ínfimo el porcentaje de personas vinculadas participando en política, lo hago porque debemos tener en cuenta, en consideración, que en la sociedad confluye o sea, aparece Hay de todo, hay de todo. Entonces, no puede ser... es un cuerpo de no, todo. claro, no puede ser la excepción. Entonces, el mal también sintoniza Sí. en las instituciones. Entonces, lo que tenemos es que trabajar para evitar que penetre realmente, como ha ocurrido en países como Colombia, como Sí, México, sí. en donde El propio Perú también, ¿eh? Perú. Entonces yo creo que nosotros todavía conservamos, pues. El Salvador, hubo un periodista que lo sacaron amarrado con grilletes Así y le metieron es. 10 años. Así es. El periodista que fue presidente creo que de El Salvador. Eh, que mataron también, Fernando Villavicencio, periodista también. Tony Saca fue periodista. Al igual que, Orlando también. no, ese de Honduras. Sí, de Honduras también. Orlando Hernández. Orlando Hernández. Y el del Salvador, pues hay dos expresidentes Sí, claro, exiliados. también. Sí. Hay uno que está guardando prisión y hubo uno que murió en prisión, Francisco Flores. Exactamente. De la Rosa, la corrupción en el proceso electoral, por ejemplo. Ustedes que siempre están vigilantes, la sociedad civil, sobre el tema del uso de los recursos del Estado en campaña. La campaña pasada parece que se deslumbró bastante con eso. Porque hay un audio, y ojalá que en este intervalo podamos poner un pedacito de lo que dice el senador del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a escuchar un pedacito de lo que él dice. Que él dice que gastó 250 millones de pesos en su campaña pasada, el senador Tavera Guzmán. Pero eso tiene que ser un proceso hasta de investigación. ¿Pero de dónde ese hombre sacó todos esos cuartos? ¿Y la Junta no supervisó eso? Mira, evidentemente que se trata de una declaración. Hay que verificar el componente ético de la obtención de un audio que ha sido una persona grabada sin su Que le ha consentimiento. amenazado con demandar la persona, el candidato a senador de aquel lado, que es de su propio partido, están en conflicto. Así es. Aunque la obtención de la información Sí. es el resultado de una práctica poco ética, evidentemente, porque grabar a una persona mientras se conversa y luego pues difundir, si fue así, Pues será hasta sometido. si fue así o si lo hizo la misma persona que lo grabó, que habría que comprobarlo, tendría que demostrarse de que realmente la persona grabó y difundió el audio. No se debe descartar el objeto que se ha puesto de manifiesto, que es una admisión o una declaración de que se hizo una inversión en una campaña electoral que sobrepasó el tope de campaña establecido Correcto, por la mediante ley. reglamento de la Junta Central Electoral, conforme la ley electoral, que para ese entonces, en el 2020, en las elecciones en las que fue electo el senador por la provincia de Santo Domingo, Sí. Antonio Taveras, el tope era de 99 millones de pesos para el senador. 99. 99 millones de pesos, que es por la cantidad de inscritos en el padrón electoral, se establece una cantidad Sí. por cada elector. Y en De consecuencia, la Rosa, pero él gastó casi el triple. entonces, si Mamacita. lo que él ha ratificado de que no fueron 250, sino como 150, está violando Como quiera. el reglamento de tope de gasto de campaña, lo que debe el Ministerio Público proceder de inmediato a iniciar un proceso de investigación. Primero, estamos hablando que si él superó el tope y él no podía, en la declaración presentada a la Junta Central Electoral de gasto de campaña,
él omitió la diferencia de lo que gastó, porque le mintió a la Junta Central Electoral al decir que gastó 99 millones de pesos y que posteriormente ha dicho que fueron 150, sí, aunque en el audio que se obtuvo, pues decía 250 millones. 250 millones. ¿Qué ocurre con esto? Primero, cuando se oculta algo es porque no se quiere dar a conocer la procedencia. Entonces pudiéramos estar al frente de alguien que recibió dinero o recibió financiamiento de fuentes no lícitas. ¿Quién sabe de dónde vienen esos cuartos? No lícitas, y por eso se debe declarar la procedencia de los recursos que ha recibido el candidato que invirtió conforme el tope de gasto de campaña. Esa candidatura puede ser invalidada por la Junta. Totalmente. Anulada. No. Invalidada. El caso ya, como se produjo la elección, lo que procede es una investigación por parte de la Cámara de Diputados y del Senado. No, de la Cámara de Diputados e imputarle una falta grave en el ejercicio de sus funciones y solicitarle al Senado de la República un juicio político. Puede ser hasta destituido. Totalmente. En otro país. Un juicio político. Así es, en otro país. Oigan bien, señores. En otro país, una declaración de esta naturaleza, independientemente. Hubiera renunciado ya. Hubiese tenido que renunciar. O lo destituyen. Automáticamente, sin juicio político, porque la candidatura fue sobre la base de violación a la ley. Ahí no hay una flagrancia. No, porque fue posterior a la comisión del hecho. Okay. Ahora, si se hubiese dado a conocer durante su condición de candidato, sí se hubiese podido inhabilitar por parte de la Junta Central Electoral esta candidatura, invalidarla. Entonces, estamos al frente. Lo que está explicando Julio César es grave, señores. Es muy grave. La Junta tiene un compromiso de darle una respuesta al país sobre eso. No la Junta, porque es que ya la Cámara de Diputados. La Cámara, el Congreso en sentido general, porque la Junta cumplió su papel de ya pasa a otra instancia, establecer el tope conforme la ley a partir del reglamento que emite. Si se violó, entonces ya ahí entra otra. Si se viola siendo candidato, pero ya la Junta no tiene jurisdicción en él. Ya no lo tiene. Entonces se puede perfectamente imputar una falta grave en el ejercicio de sus funciones, que es una causal para el juicio político. Entonces, habría que ver, como él dijo posteriormente, que es parte de su patrimonio, habría que ver si ese patrimonio él había declarado ante impuestos internos y pagó por lo que gastó en campaña. Toda esa investigación tiene que hacerla la Cámara. Al Senado el juicio político. O sea, estamos hablando que es un senador que faltó a la norma, a la ley, independientemente de la modalidad o de la forma en que se obtuvo la información, se reconoce la comisión de un ilícito. Todos los escándalos que se han producido en Colombia, en donde en Estados Unidos se han imputado personas, ha sido sobre la base de informaciones como resultado de interceptaciones ilegales de teléfono. Sí. Pero cuando la declaración obtenida tiene implicaciones de ilicitud, pues se le da prioridad a investigar eso, independientemente de lo que tenga. Lo más reciente es el audio que filtró la ex esposa del hijo del presidente, una olla de grillo, una caja de Pandora. Ha creado una situación que ha sometido a Colombia en una situación poco deseable. Pero aquí esto ha destapado una olla de grillo, una caja de Pandora con relación a eso del senador. Totalmente, porque es que aún lo que él admitió ya en varios programas de televisión, de que no fueron 250, sino 150. Como quiera está violando la ley. Como quiera violó el tope de los 99 millones de pesos que operaba, estaba vigente para las elecciones del 2020, que fue en las elecciones que él resultó electo. Por lo que su candidatura, su posición de senador es ilegítima.
Julio César, 2 puntos, porque ya nos queda poco tiempo para que lo podamos evaluar. La creación de un Ministerio de Justicia. ¿Cómo lo evalúa usted de la sociedad civil? Particularmente yo me inscribo entre los que respaldan La creación. La creación ¿Y no hay que modificar la eso. Constitución para eso? No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No, porque ninguno de los ministerios existentes están listados en la Constitución. Lo que hay que modificar la Constitución es para el decreto. No, lo que alegan que habría que modificar la Constitución es por algunas atribuciones propias del Procurador General de la República que asumiría, pero son labores de tipo administrativa, no jurisdiccionales, porque el Ministerio Público seguirá teniendo la representación de los intereses del Estado. Pero la 131 que crea el Consejo del Ministerio Público le da independencia al Ministerio Público. Efectivamente, pero las atribuciones que va a asumir el Ministerio de Justicia son como la administración del sistema penitenciario. Sí, lo mismo prácticamente. No, porque son atribuciones administrativas. Las jurisdiccionales no se las quita. O sea, el Ministerio Público mantendrá sus atribuciones. Efectivamente, por eso no es contrario a la Constitución. Estamos en política, último punto, Julio César. Estamos en política y la sociedad civil tiene una gran participación en estos eventos. ¿Qué proyectan ustedes? ¿Que el presidente de la República podrá continuar en la dirección del Estado o viene un cambio político? ¿Usted entiende que debe de haber un cambio político? Analízame eso. Bueno, el análisis que pudiera de manera muy independiente o muy particular. No, claro. Es que, sin lugar a duda, que el presidente de la República se va a repostular. Al momento, los números de las encuestas, pues, indican que su valoración es positiva y no creo que vaya a desaprovechar eso. Hay que tomar en consideración que la división del Partido de la Liberación Dominicana y la formación de la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, pues esto le abre la posibilidad al presidente de la República de repostularse y de tener ganancia de causa. Naturalmente, que no es lo mismo que ganar la reelección. Claro, repostulación no es lo mismo que reelección. Exacto. Entonces yo creo que a 10 meses de la celebración de las elecciones, queda poco tiempo ya, va también a gravitar el resultado de las elecciones de febrero, las elecciones municipales. ¿Tú crees que febrero depende? Mayo, garantía a mayo. Mayo depende de febrero. Depende de febrero. Exactamente. Entonces habría que ver si finalmente las alianzas que se han estado gestando prosperan y ver qué va a pasar en febrero. ¿Ha hecho Luis un gobierno aceptable para continuar dirigiendo el país? Mira, yo creo que el presidente de la República, en términos de lo que ha sido ejecutorias, de lo que ha sido sus ejecutorias y sobre todo el cambio de abordaje de muchos temas, esto es lo que le ha mantenido la popularidad que actualmente tiene. Lo que significa que si las encuestas pues lo colocan en un sitial positivo, pues es porque gran parte de la población entiende que su gestión ha sido buena. Debemos establecer que debemos establecer diferencia en lo que es la intención y lo que es la ejecución, así como lo que es la valoración del gobierno y la valoración del presidente, que son totalmente diferentes. La percepción de la población, que es la misma mía, es que el presidente ha tenido que cargar solo con su gobierno, porque hay muchos funcionarios malos y muchos funcionarios que están pensando en ellos, no están pensando en ellos. Bueno. A diferencia de un grupo de funcionarios que no pasan los dedos de la mano, que han sacado la cara por el presidente Abinader, o sea que han ido en consonancia con las actuaciones del presidente, que demuestra más humildad que muchos de sus funcionarios, más accesibilidad que muchos de sus funcionarios y más prontitud
que muchos de sus funcionarios. Mamacita. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ha analizado brevemente, hemos hecho una especie de contexto comprimido de todo este proceso que vive el país. Julio César, hermano, muchas gracias por estar gracias aquí a ti y en siempre esta a la plataforma, orden. la más importante, Curioso Digital. Sí, el proyecto. Sí, Curioso Digital. Entren ahí también. Siempre manténganse escribiéndonos, dándonos sus comentarios, su punto de vista y sobre todo denle a la campanita para que hayan otras informaciones como esta y podamos disfrutarla todos. Nos fuimos.